Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. El día de hoy hablaremos sobre los microbiológicos de la materia de química. Nuestro equipo está conformado por Jimena Torres. y Oscar Flores de la Escuela Instituto Londres. La conservación de los alimentos es un proceso que evita el crecimiento de los microorganismos, como las levaduras u otros microorganismos. Aunque algunos métodos funcionan introduciendo bacterias o hongos benignos en los alimentos, además de reducir la oxidación de las grasas que causan rancidez. El objetivo principal de las conservaciones de los alimentos es prevenir o retardar el daño causado por los microbios y por ende su efecto nocivo sobre el alimento. Antiguamente se utilizaban diferentes métodos de conservar los alimentos. Entre estos destacan cubrir la carne o pescado con bastante sal o guardar con vinagre y especias algunas verduras para producir lo que ahora se conocen como encurtidos. La microbiología alimentaria es el estudio de los microorganismos que habitan, producen o contaminan los alimentos. Su finalidad se basa en detectar y prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Sin embargo, no solo abarca el estudio de los microorganismos que causan el deterioro de los alimentos. Sino también aquellos que son necesarios para su producción, como el queso, el yogur, el pan, el vino y otros alimentos. ¿Sabías que comes alimentos producidos por microorganismos? Los microorganismos se usan ampliamente para producir alimentos de consumo cotidiano, y muchos de ellos tienen una larga tradición de uso en la industria alimentaria. Un Alimentos, alimentos fermentados. Los alimentos de alto riesgo, por ejemplo, como la carne, marisco, productos lácteos y queso, sirven de, sirven de caldo de cultivo para microorganismos potencialmente peligrosos, por lo que normalmente se requiere la adición de un conservante para garantizar la inocuidad de los alimentos. Además de la descomposición causada por microorganismos, esta también puede producirse por factores químicos o físicos. Los conservantes también se utilizan para prevenir este tipo de reacciones del deterioro con el fin de evitar alteraciones en el sabor de los alimentos o en su apariencia. Los microbiológicos son microorganismos que se encuentran en los alimentos y pueden ser beneficiosos o perjudiciales para nuestra salud. Algunos ejemplos de alimentos que contienen microbiológicos son el yogur y el queso. Estos alimentos contienen bacterias beneficiosas que ayudan a mantener un equilibrio saludable en nuestro sistema digestivo. Sin embargo, también hay algunos alimentos que contienen microorganismos perjudiciales como las bacterias E. coli y Salmonella. Los alimentos con microbiológicos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, los alimentos fermentados con yogurt y el chucrut contienen bacterias beneficiosas que pueden mejorar nuestra salud digestiva. Sin embargo, algunos alimentos con microbiológicos pueden ser peligrosos para nuestra salud si no se manipulan adecuadamente. Por ejemplo, las bacterias E. coli y Salmonella pueden causar enfermedades graves si se consumen en grandes cantidades. Los métodos microbiológicos se utilizan para detectar y diagnosticar microorganismos de difícil aislamiento. Algunos de los métodos más conocidos son Métodos horizontales. Se utilizan en los laboratorios de microbiología para identificar y detectar diferentes tipos de microorganismos mediante cultivo o crecimiento. Por lo general, un medio de cultivo se compone de diferentes nutrientes para mejorar el crecimiento microbiano. inmunoensayo.
Se utilizan para detectar la presencia de antígenos o anticuerpos específicos en una muestra biológica. Reacciones en cadena de la polimerasa. Se utiliza para amplificar y detectar el ADN de un microorganismo específico. Esperamos que hayan disfrutado este video sobre los microbiológicos y cómo afectan las conservaciones de los alimentos. Esto ha sido todo sobre el tema. Los invito a consultar las siguientes fuentes de información utilizadas para este video que se encuentran en la siguiente imagen. Los microorganismos son seres vivos microscópicos capaces de desarrollarse y multiplicarse en un medio que reúna las condiciones adecuadas. Se hallan en el suelo, en las plantas, en el aire, en los organismos vivos o en el agua. Los alimentos constituyen un medio idóneo porque les proveen de los nutrientes y la humedad que necesitan para crecer. La palabra microorganismo hace referencia a su tamaño, que es microscópico y exige el uso de instrumentos adecuados, microscopios, para observarlo. Los microorganismos o microbios son demasiado pequeños para que se perciban de forma clara a simple vista. Si un objeto tiene un diámetro inferior a 0,1 milímetros, el ojo humano no lo percibe. Incluso en un objeto 10 veces mayor se apreciarían muy pocos detalles. Las bacterias son uno de estos seres microscópicos. La mayoría prefiere vivir en medios templados, húmedos y que no sean demasiado ácidos ni salados. Pero algunas viven en todo tipo de espacios. Unas necesitan oxígeno, aerobias, y se desarrollan en la superficie de los alimentos. Otras prefieren ambientes sin oxígeno, anaerobias, y se desarrollan en el interior de latas o carne. También las hay que varían sus necesidades, en función del entorno, con o sin oxígeno. Se diferencian, según su comportamiento frente a las personas, en 3 grupos. La mayoría de las bacterias son inofensivas e incluso útiles porque originan los sabores y aromas de ciertos alimentos, queso, yogur, embutidos, etc. También forman parte de algunos órganos, como la flora del intestino que, además de protegerlo, ayuda en sus funciones. Otras son perjudiciales, provocan alteraciones en los alimentos y los hacen inadecuados para su consumo, causan la putrefacción de carnes y pescados o leche agria. Son las denominadas alterantes, que estropean el alimento y limitan, con la ayuda de reacciones físico-químicas, la vida útil del producto. Las patógenas, con capacidad para provocar enfermedades, constituyen un pequeño grupo. Estos microorganismos no ocasionan alteraciones ni transformaciones del alimento, aspecto, color y sabor normales, por lo que su presencia es difícil de detectar. Se desarrollan a temperaturas templadas, corporales, y, una vez dentro del organismo, se reproducen y generan infecciones o elaboran toxinas. Algunas participan en ambos procesos, de ahí que se hable de toxinfecciones alimentarias.